tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión. Tiempo para compartir con todos ustedes algunas de las principales cosas que pasan en Lanzarote o que nos afectan directamente, aunque pasen lejos de aquí, como por ejemplo Fitur, la última sesión de trabajo profesional. A partir ya de hoy empieza la feria, digamos, para el gran público, aunque continúan naturalmente los contactos y demás, pero la parte de representación protocolaria, por decirlo de alguna manera, ya decae con el regreso de la expedición lanzaroteña de los representantes de las distintas instituciones. Les vamos a mostrar imágenes de Fitur, algunas de las cuestiones interesantes de la agenda de las más recientes horas de la jornada de ayer. En la tertulia nos acompañará hoy Alberto Acosta y Domingo Rivero, también para hablar de las cosas de este día. Y antes de todo ello, en medio de todo ello, hablaremos hoy con el responsable del Gabinete de la Presidencia, el Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, que ya nos acompaña. Carlos Espino, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Seguida hablamos con usted. Antes vamos a poner un tanto el reloj de la actualidad en hora, yéndonos efectivamente a Fitur, pero antes con una noticia que se acaba de conocer, porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el TSJ, acaba de validar la prórroga del uso obligatorio del certificado COVID en los niveles 3 y 4. Seguirá en vigor hasta las 24 horas del 24 de febrero. Será sometida a evaluación y podría ser prorrogable en caso de ser necesario. Se va a continuar pidiendo, por tanto, certificado COVID de manera obligatoria. Estamos en nivel 3, por tanto, aquí, para acceder a centros sanitarios, sociosanitarios, gimnasios, establecimientos de hostelería, restauración, ocio nocturno y actividades recreativas con aforos superiores a 30 personas, entre otros sectores. Afecta tanto a espacios abiertos como a espacios cerrados de los establecimientos, instalaciones o actividades señaladas. Así que hay que ir con el certificado COVID para mostrarlo, porque sigue siendo obligatorio, lo acaban de ratificar los tribunales. Y mientras, en Madrid, Lanzarote ha recibido una mención especial de los premios SICTET por sus más de 2 décadas como destino turístico de calidad. La Secretaría de Estado de Turismo y la Federación de Empresas y Municipios han dado esa mención especial por más de 2 décadas de destino turístico de calidad. El reconocimiento fue entregado por la Secretaría de Estado de Turismo con motivo del 20 aniversario de las primeras implantaciones piloto de este proyecto. Se entrega la mención a 4 destinos por su compromiso, además de Lanzarote, Menorca, Santiago de Compostela y Segovia. La responsable de la primera corporación de la isla, María Dolores Corujo, mostró su satisfacción por el reconocimiento otorgado, dijo, a una isla comprometida desde hace ya 2 décadas con la innovación, con un turismo puntero, con la sostenibilidad del sector y con la calidad del destino. La mención pone en valor y reconoce, dijo la presidenta, la labor y esfuerzo realizado por profesionales, instituciones y sector empresarial que participan en este proyecto en favor de la mejora continua y que, pese a la actual situación de pandemia, han continuado apostando por la calidad turística y la mejora continua. Y una de las cosas que también más nos interesa de lo que emana de Fitur, además de la promoción naturalmente y de tratar de cerrar acuerdos con las compañías aéreas, con las agencias, con los principales actores, por tanto, del sector turístico, es buscar y tratar de conseguir un turismo más sostenible y reducir de manera importante la huella de carbono. Bueno, pues turismos patronales se suman al compromiso de Glasgow para reducir a la mitad las emisiones del sector en 2030. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, junto con Ashotel, la Federación de Empresarios Turísticos, Asofuer y la Federación Turística de Lanzarote, han acordado iniciar el proceso de adhesión a esta declaración, que supone seguir trabajando para lograr la neutralidad climática. Queremos que de nuevo el sector público y el privado vayan de la mano y sigan avanzando en un proceso de descarbonización en el que ya tenemos bastante camino andado. Eso lo dijo la responsable de turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, que creo que la podemos escuchar. Canarias quiere dar un paso más en la lucha contra el cambio climático. Por eso hemos acordado, junto con el sector privado, en particular con sus entidades representativas, las 4 patronales del archipiélago, adherirnos conjuntamente a la Declaración de Glasgow,
que consiste en reducir las emisiones de carbono a la mitad en el año 2030. ¿Y por qué hacemos esto? Porque ya Canarias viene realizando este trabajo desde hace mucho tiempo, sobre todo el sector privado, y creemos que es de justicia también ponerlo en valor a través de este proceso. Estamos trabajando ese documento junto con ellos porque forma parte del procedimiento administrativo para hacer ese proceso de decisión formal y por tanto también que esto sea un motivo también de reconocimiento al trabajo hecho y al que seguimos haciendo para el futuro de Canarias y a favor de la sostenibilidad, de la descarbonización del destino de Islas Canarias. Bueno, y antes de la entrevista unas imágenes que de alguna manera tienen relación con todo esto que estamos hablando, el mal uso que hacemos los seres humanos del territorio común en el que nos movemos, es decir, el planeta. Si hablamos así grosso modo, o, bueno, pues lo que tenemos mucho más cerca, la tierra y el mar, en este caso el océano. Un ejemplo del mal uso es lo que hemos visto justo esta mañana. La policía local de Arrecife ha conseguido recuperar a una tortuga en aguas del litoral de la marina de Arrecife con una bolsa de plástico enredada en el cuello y en la cabeza del pobre animalito. Bueno, son fotografías de nuestro compañero José Luis Carrasco, a quien agradecemos que nos las haya cedido y que, bueno, pues eso viene a demostrar que tenemos todavía mucho que recorrer a la hora de, bueno, pues cuidar un poco el planeta, que es cuidarnos a nosotros mismos en definitiva y a todo nuestro entorno. Bueno, luego tendremos tiempo de comentar más este tipo de cosas en tiempo de tertulia y recuerden la noticia con la que abríamos este repaso rápido a las noticias del día. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha prorrogado el uso obligatorio del certificado COVID de los niveles 3 y 4. Estamos en el nivel 3, Lanzarote permanece una semana más. Después escucharemos al portavoz del Gobierno, Julio Pérez, hablar justamente de los porqués de todo este tipo de cosas, pero en principio hasta el día 24 de febrero seguimos en el nivel 3 y por tanto es obligatorio pedir y mostrar el certificado COVID siempre que queramos pues permanecer dentro de los espacios públicos o privados. Bueno, resaludamos a Carlos Espino, jefe del Gabinete de la Presidencia del Cabildo. Empezando quizá por ahí, señor Espino, no sé qué tal en el Gobierno insular siguen bueno, pues lidiando con esta pandemia. En el Cabildo siempre han sido muy prudentes a la hora, bueno, pues de hacer y dejar hacer. Y yo no sé si esto se está viendo reflejado y más allá de eso, ¿qué opinión tienen en Presidencia pues de cómo nos estamos comportando los lanzaroteños en general? Bueno, las cifras están ahí, se nos han ido de las manos, pero tal vez en este momento hay menos sensación de enfado, de preocupación que en fechas similares al año pasado, porque de alguna manera parece que es casi inevitable. Esta variante tiene una transmisibilidad mucho mayor. Este año además podemos todos recordar que no se han producido, o por lo menos no se han destacado tanto escenas que vivimos en las navidades anteriores de concentración de personas y demás sin control. Lo que pasa que, claro, estamos en este momento frente a una variante que se haga lo que se haga parece que encuentra hueco para atacar, y por eso es tan importante precisamente mantener las medidas de prevención y elementos como del certificado COVID, que en algunos momentos pues hay quien tiene la tentación de pensar que no sirve porque no está parando la pandemia, pero sí es cierto que tiene primero un efecto de recordatorio sobre las medidas de autoprotección que hay que tomar y sobre todo porque crea un escenario que tal vez no es el principal problema que tengamos en Canarias y en España, pero sí en otros países, crea un escenario en el que va forzando a la vacunación hacia ese porcentaje de población que sigue siendo negacionista. Entonces, ya que hay mucha gente que no es capaz de tomar esa decisión por pura responsabilidad personal y responsabilidad hacia los demás, pues bueno, le toca a la Administración crear una serie de dificultades para forzar que se pase por esos procesos, porque estamos jugando con la salud pública. Sin embargo, luego usted, los representantes públicos, ya me perdonará que generalice, lanza mensajes contradictorios, porque mientras, por ejemplo, en el Cabildo de Lanzarote se tiene esa postura, en fin, pausada, digamos, de prevención, de precaución, de responsabilidad, estamos viendo, por ejemplo, como en Arrecife están diciendo que quiten lo del COVID que está frente al Cabildo, precisamente porque hay que poner ahí los carnavales. Eso no es, en fin, minimizar un tanto de cara a la población. Bueno, no está pasando nada, podemos hacer carnavales y quitamos el COVID.
Desde mi punto de vista, evidentemente se trata de una irresponsabilidad total. Una irresponsabilidad de entrada, porque ¿dónde trasladamos el autocovid? Lo mandamos a otro municipio porque no es tan fácil localizar un sitio en el que se pueda montar ese dispositivo. Lo mandamos a otro sitio cuando el 50% de la población reside en Arrecife. O sea, de entrada hay un problema de carácter logístico. Esto es un disparate, porque es un servicio esencial. Pero luego, sobre todo, es de las cosas que contribuyen a lo que algunos llaman el cansancio pandémico. O sea, en un momento donde todas las autoridades en todos los niveles tendrían que tratar de mantener un lenguaje común, sabiendo que cada uno tenemos márgenes para dar nuestra opinión, para considerar un poco más importante o un poco menos importante, pero la ciudadanía se queda consternada cuando oye a responsables públicos pues minimizar de una manera tan brutal o banalizar de una manera tan inadecuada el principal problema de salud que tenemos en este momento. Pero no problema de salud, que ya eso es bastante, problema económico, porque precisamente el Partido Popular, que tanto habla de proteger la economía, cosa en la que coincidimos todos, nadie quiere que le vaya peor al país, lo cierto es que en la medida en que conservemos la salud de las personas, es mucho más probable que no nos tengamos que enfrentar a situaciones de cierres parciales o a situaciones que no estamos viendo a lo mejor en este momento porque el impacto del cierre fue tan grande que no nos damos cuenta que en este momento hay un problema muy grave, que son las bajas médicas que se están produciendo. Eso tiene un impacto directo también en la economía. Tiene un impacto en las cuentas públicas porque genera presión hospitalaria, porque si la baja es prolongada la tiene que pagar la Seguridad Social, pero cualquier pequeña empresa que le falten trabajadores durante 3 días, 4 días, eso todavía lo sigue teniendo que pagar esa pequeña empresa. Entonces, precisamente quienes hablan tanto de la protección económica, cosa en la que, insisto, coincidimos todos, no es patrimonio exclusivo del Partido Popular, se tienen que dar cuenta que con este tipo de cosas, flaco favor le estamos haciendo precisamente a la economía y a la recuperación de la actividad de manera más o menos normalizada. Vamos un par de minutos atrás y vamos a retomar las imágenes que veíamos de Fitur. Fitur ha habido muchos, yo me he gozado unos cuantos de hace muchos años y el cuento ha cambiado de una manera tal que ahora se habla de sostenibilidad y se habla de reducir la huella de carbono y se habla en fin, de cuestiones que usted domina y del que además es responsable en su partido a nivel de Canarias, ¿no? Este tipo de mensajes, ¿de qué manera inciden en el turista? Por ejemplo, a mí, ¿por qué me tiene que interesar que si me voy un día de vacaciones a las Maldivas, resulta que allí tienen en cuenta la reducción del carbono? Hombre, Jaime, me voy a tomar una libertad, que es primero pensar en cómo inciden en mí. Y yo creo que con la sonrisa lo explico todo. O sea, el escuchar en este momento que desde el ámbito más puramente empresarial, económico, no ecologista, no radical, se habla de sostenibilidad, pues yo creo que es algo que nos reivindica, y no lo digo precisamente por mí, sino por toda la gente que durante un montón de años ha tratado de mantener este mensaje, y algunos desde algún sillón incluso de alguna presidencia pues ridiculizaban este tipo de planteamientos. Hoy la realidad se impone y los objetivos que comparten en este momento las principales instituciones europeas, los operadores del sector, van por ese lado. ¿En qué medida afecta al turismo? Bueno, se está empezando a producir ya, sobre todo en los países del norte de Europa, que siempre llevan bastante ventaja en este tema, se está empezando a producir un fenómeno que no sé decir la palabra en sueco, es muy complicada, pero viene a significar algo así como vergüenza por viajar. Es decir, en la medida que yo como ciudadano soy consciente del impacto que genera mi desplazamiento, pues llega un momento en que empiezo a valorar si es compatible ese desplazamiento con lo que yo pienso que debe suceder en el mundo, porque evidentemente luchar contra el cambio climático, luchar contra el calentamiento global es un tema que depende y mucho de las administraciones públicas, de las empresas, pero hay una parte importantísima que corresponde a los hábitos personales. Entonces, quienes se acercan cada vez más al tema de la sostenibilidad, e insisto que se va generalizando, sobre todo en los países que tienen más trayectoria en este tipo de planteamientos, es que el propio ciudadano se niega o pone dificultades a acceder a destinos que sabe que genera más impacto. El turismo del futuro inmediato será así, tendrá muchísimo más en cuenta, es decir, las nuevas generaciones, la gente que dentro de 2 años, de 3, de 4 podrá gastar en destinos. ¿Habrá cambiado el planteamiento? Vamos hacia ahí y vamos a más velocidad de la que podíamos pensar incluso los que hace unos años nos parecía que esas cosas con las que soñábamos eran imposibles. O sea, va a haber un momento donde el ciudadano que vuela
se pregunta, y se pregunta además, y quiere que se lo acredite una entidad que certifique, pues si el destino es neutral, no es neutral, en qué proporción trata de combatir las emisiones que ha generado, y en ese sentido los destinos turísticos tenemos que ser muy conscientes de que en la manera de calcular el impacto no es que viaje un alemán, es que lo recibe Lanzarote. Y por tanto nosotros tenemos que hacer un esfuerzo no solo por no emitir en destino, sino hacer un esfuerzo para compensar las emisiones que se han generado como consecuencia del viaje. Eso está a la vuelta de la esquina. ¿Que puede ser en vez de en 5 años, en 10? Pues sí, pero estamos hablando que precisamente ese tipo de cosas primero llegan. Porque el corto, el medio y el largo plazo empiezan el mismo día, es decir, hoy, y en algún momento hay que empezar a trabajar con eso, pero además son procesos que se están acelerando. Nadie podía soñar en los compromisos que se están adquiriendo en este momento en Europa, por ejemplo, con respecto a los vehículos eléctricos y a la imposibilidad de seguir fabricando vehículos con combustibles fósiles. Eso que parecía un sueño delirante ya se ha convertido en norma, y este tipo de cuestiones más pronto que tarde van a llegar, y los destinos que se anticipen pues tendrán un plus. El otro día comentaba aquí mismo donde estaba usted sentado, el consejero de Coalición Canaria, Óscar Pérez, que dentro de poco nos parecerá ver las imágenes de la cantidad de coches en Famara y en esos sitios. Nos va a parecer tan absolutamente aberrante como recordar que fumábamos en un hospital o ver en las instituciones públicas ceniceros llenos y la gente fumar, ¿no? Yo creo que si ponemos algún ejemplo que no tenga que ver con el tabaco, yo me sentiría más cómodo. Es complicado. La pregunta es doble en ese sentido, señor Espino. Por una parte, ¿cree usted que esa imagen se va a producir alguna vez en Lanzarote? Ahora han puesto ustedes bastante hincapié justamente en eso, en el pacto con Podemos. Y dos, nivel de sorpresa porque se parta de Coalición Canaria, se reflexiona acerca de la carga en territorios frágiles. Hombre, sorpresa sobre todo por una razón muy sencilla, que es que el control en el caso concreto de Famara depende directamente del ayuntamiento, que es el que tiene competencias en vías públicas y en playas. Otra cosa es la colaboración que pueda tener el Cabildo ayudándole a hacer un estudio de capacidad de carga, que se lo hemos ofrecido, o ya cuando entramos directamente en la zona de dunas, evidentemente es un espacio natural y ahí hay competencias insulares. ¿El Ayuntamiento de Teguise puede no permitir el paso de coches y el aparcamiento de coches en Famara? ¿O es costas? No, directamente el Ayuntamiento. Directamente el Ayuntamiento. Si quisiera hacer un aparcamiento en una zona, claro que tiene que pedirle permiso a Costa, pero lo que es la regulación de las playas, por definición, corresponde a los ayuntamientos. Lo que es las vías públicas y caminos depende del ayuntamiento. O sea, viene a ser algo parecido, si se me permite, por poner un símil, en el último pleno nos pedían que el Parlamento de Canarias, el Cabildo, el Vaticano, el Párroco de San Ginés, que todos nos dirigiéramos al gobierno para que permitiera crear un órgano desconcentrado de administración de la Graciosa. Y les tuvimos que explicar que, hombre, que esa posibilidad la tienen en la ley desde el año 2015 y depende de una firma del alcalde. En este caso estamos hablando exactamente de lo mismo. O sea, en Famara el Ayuntamiento de Teguise tiene plenas competencias para regular lo que está sucediendo. O sea, hay cierto interés a lo mejor en liberar de presión al alcalde de Teguise, probablemente. Pero es la parte que no entiendo, porque es que entre otras cosas es una decisión que no puede tomar el Cabildo. No puede, porque no tiene competencias para hacerlo. O sea, no estamos hablando de quién se quita de encima una decisión, quién la asume, no es una cuestión de valentía, no es una cuestión, es una cuestión de que las competencias las tiene quien las tiene. Sí, pero sin embargo la consejera de Medio Ambiente del Cabildo, Elena Solís, ya ha dicho que su intención es limitar el acceso a esos lugares. Por otra vía, pero es una vía que es mucho más lenta, que es la vía, porque no nos olvidemos de que el plan rector de uso y gestión, que es el que permite intervenir al Cabildo, está anulado porque carecía de POR. En este momento se está redactando el POR. Entonces, claro que podemos tratar de hacer cosas, podemos tratar de balizar en una zona de la carretera, pero la ordenación del tráfico en los espacios urbanos, en los caminos, pero vamos a ver, es como cualquier camino. O sea, mañana hay un camino en el que se detectan pues prácticas de carreras de coches, temas de quad, y el ayuntamiento dice, oye, por aquí no se pasa, se pone una cadena. O sea, el que tiene competencias en la ordenación del tráfico es el ayuntamiento, y el que tiene competencias en las playas es el ayuntamiento. Y la otra pregunta, llegará un momento que nos parecerá absolutamente surrealista ver fotografías antiguas de Famara llena de coches. Nos parecerá alucinante, y yo invito a hacer un ejercicio, que es abrir una pantallita grande. En eso no sirve el móvil. En una pantallita grande abrimos Google Maps.
y miramos nuestro término municipal, pero yo creo que eso donde mejor se observa es en Arrecife, y hacemos el cálculo de qué porcentaje de nuestra ciudad está dedicado ya no a circular, sino que los coches estén aparcados. Esa cantidad, esos miles de toneladas de hierro y de otro tipo de material ocupando un espacio que podría ser que podría ser de disfrute común, eso llegará un día efectivamente que nos parecerá un auténtico disparate. Todos los gurúes, la gente que piensa sobre este tema en el largo plazo, está hablando de que va a haber un cambio de paradigma en la movilidad, aprovechando precisamente el coche eléctrico, aprovechando la conducción inteligente, donde no tendremos vehículos, sino pediremos temporalmente los servicios de algunos y tendremos que bajar muchísimo. Y por supuesto, la manera de utilizar los espacios naturales, no solo con lo de los aparcamientos de los coches, es algo que tenemos que mirar. O sea, somos demasiadas personas conviviendo en el planeta. O sea, porque esto se ha hecho toda la vida, sí, hombre, cuando éramos 3.000 millones, somos 7.500 millones. Lanzarote en los años 70 estaba en 40 y pico mil habitantes, en el 2000 estaba sobre 100, ahora está en 150. No podemos pretender que las fórmulas de uso que eran compatibles con la conservación de los espacios hace unos años sean las mismas que ahora, que hemos incrementado muchísimo la presión, no porque tengamos malos comportamientos, sino porque sencillamente somos muchos más. Sin embargo, este discurso en el Cabildo de Lanzarote, por ejemplo, tiene una arena, un picón, un roce, como le llame cada cual, en el zapato, y es el inmenso derroche en agua que se produce en Lanzarote en la producción y el gasto energético que supone el producir agua, más allá, incluso cuando la mitad de esa agua históricamente se ha ido y continúa perdiéndose por el camino, ¿no? En el documento de pacto con Podemos, una de las cuestiones es, no sé exactamente cuál es la literalidad, que son palabras mucho más técnicas, pero en definitiva meterle mano a la empresa de Canal Gestión para que termine ya el vacilón ese de perder tanta agua y demás. ¿Han empezado ya por algún sitio? A mí me consta, y además con anterioridad al pacto con Podemos, que se estaba tratando, y creo que se dieron los primeros pasos para la contratación de una empresa especializada en auditorías. En auditorías desde el punto de vista de la gestión del agua, de tratar de determinar cómo se producen las pérdidas, por qué se producen las pérdidas, y evidentemente es una asignatura pendiente en este momento. O sea, desde el punto de vista económico, indudablemente no se puede estar pagando para que el agua desaparezca. Y desde el punto de vista ambiental es una contradicción terrible que nosotros estemos prácticamente gastando el doble de energía que la que tendríamos que gastar para obtener el mismo producto. Ya digo que es algo que se había empezado a trabajar. De hecho, desde hace ya más de un año se empezó con una auditoría de las obras acometidas por Canal Gestión para comprobar en qué medida se adecúan a lo que se le había encargado. Pasa que es un proceso lento, es un proceso costoso, pero esperamos en los próximos meses poder tener resultados que nos permitan ya no tanto meter mano o no meter mano, quiero decir, lo que nos interesa es determinar lo que está sucediendo y a partir de ahí tomar las decisiones, que algunas las tendrá que tomar la administración pública y otras se le tendrán que imponer a la empresa gestora. Y digo que algunas las tendrá que adoptar la empresa pública porque lo cierto es que existen redes muy envejecidas en algunas zonas y dependiendo de la entidad de los cambios o le corresponde al contratista o le corresponde a la administración titular. Pero es verdad que se ha implantado una cierta sensación, por otra parte basada en hechos reales, acerca del servicio que la ciudadanía está recibiendo por parte de la empresa adjudicataria de Canal Gestión. Ustedes han invitado a la ciudadanía a que presenten no solamente digamos, cualquier reclamación o cualquier queja en el Consorcio Insular de Agua, que es un ente que al ciudadano pues le queda un poquito más atrás mano, que lo haga también a través del Cabildo de Lanzarote. ¿Se están ustedes armando ante un posible conflicto frente a Canal Gestión? No necesariamente, porque en caso de armarse sería por otro tipo de cuestiones. Lo que sí tenemos es un alto grado de preocupación cuando son muchísimas las personas que hablan de que observan problemas en la facturación. Eso es un tema que nos preocupa. De hecho, no es la primera vez que el Consorcio del Agua interviene en estos casos de grandes consumos para tratar de determinar si se debe a una avería o si hay algún otro tipo de problema.
Pero lo cierto es que eso es un tema que preocupa y bueno, vamos a ver en la medida de que se produzcan reclamaciones, se puedan documentar y demás, qué pasos corresponde dar en cada momento. Por cierto, hablando de agua y de armarse ante determinados conflictos o para atacar o para defender, recientemente se ha conocido que los tribunales han desestimado que usted tengan que pagar a un abogado, Ignacio Calatayud, reconocido amigo del expresidente del Cabildo, Pedro Sanginés, 80 y tantos mil euros que reclamaba por alguna de las ramas del gran árbol del concurso de Inalsa, ¿no? Del proceso concursal de Inalsa, algo que ustedes habían aferrado desde el minuto uno, negando al letrado cobrar por cosas que ustedes entendían que no debían pagar y que efectivamente los tribunales le han dado la razón. Efectivamente, pero creo que los tribunales le han dado la razón probablemente porque se han equivocado y no han consultado con Pedro Sanginés. Porque Pedro Sanginés desde el primer día explicaba que el Cabildo iba a tener que pagar esa cantidad y que además iba a ser más grande por haberse negado la presidenta a transferirle la titularidad de las costas para que lo pagara la otra parte. En fin, dio toda una serie de explicaciones alambicadas, pero lo cierto es que parece ser que el tribunal o no ha consultado con él o no comparte su criterio y ha dicho que ese cobro era indebido. Ese cobro sí es indebido, a diferencia de los supuestos cobros indebidos que ellos tratan siempre de endosarle a nuestro compañero de corporación, a Juan Manuel Sosa. Lo cierto es que los cobros indebidos, según los tribunales, son los del amigo de Pedro Sanginés. ¿Tiene más recorrido esta cuestión? Bueno, esta cuestión ha terminado porque, entre otras cosas, es tan claro que no le correspondía cobrar que ni siquiera ha recurrido la sentencia. Entonces se ha conformado. Ajá, pero ustedes habían puesto de manifiesto, se publicó en prensa, pues cobros por valor de casi 1 millón de euros. En eso se está trabajando. En eso se está trabajando porque se tomó el acuerdo en el consorcio y en Inalsa se tomó el acuerdo de iniciar acciones tendentes a recuperar esas cantidades y me consta que se está trabajando en eso. Digo si está relacionado una cosa con la otra, es decir, que los tribunales digan no tiene usted derecho a cobrar determinada cuestión por tal. Hombre, de alguna manera es un elemento que refuerza la tesis que sostienen los servicios jurídicos cuando dicen que los otros cobros fueron indebidos también. Por tanto, eso reforzará en su momento el otro tipo de acciones que se están planteando en este momento. Bueno, y vamos terminando ya. ¿Tiene usted la sensación de que la ciudadanía está recuperando una imagen del Cabildo como el gobierno que siempre ha sido, de gestión, por supuesto que sí, pero amable, más de protocolo, más de buenos gobiernos con otras administraciones y tratar a la ciudadanía como mayores de edad? Yo creo sinceramente que la percepción del Cabildo en ese sentido ha ido evolucionando. Lo que pasa es que me conformaría ya no con que hubiera una percepción, pues eso, como lo que es el gobierno insular. Yo creo que la primera parte, que es por lo menos explicar lo que no es un cabildo, se ha conseguido ya. El cabildo no es ese órgano que persigue a colectivos ciudadanos, que se enfrenta a asociaciones de reconocido prestigio, que abre broncas cada 2 por 3 con otras administraciones. El cabildo es otra cosa. Si además logramos trasladar efectivamente el esfuerzo de gestión que se está haciendo, mejor que mejor, pero yo creo que ya con recuperar la dignidad que se había perdido en estos últimos años, yo creo que ya eso es un trabajo por el que merece la pena el esfuerzo que se ha estado realizando por parte de la Presidenta y de su gobierno durante estos meses. Yo creo que lo que tenía que entender Lanzarote es lo que no es un cabildo, y lo que no es en absoluto, ya digo, es esa especie de plataforma desde la que abroncar, amenazar, tomar decisiones poco explicadas, y yo creo que esa parte está conseguida. En la otra estamos. Sí, pero se les ha dicho, por ejemplo, que ustedes, en fin, no están demasiado a favor de determinadas asociaciones de la isla, sacando a concurso servicios, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad o en el caso de personas con Alzheimer también. No, ahí se trata de una obligación de carácter legal. O sea, nosotros teníamos en una especie de agujero negro la prestación de toda una serie de servicios que son fundamentales para la ciudadanía, en las que no existían ni siquiera pliegos que determinaran pues determinados niveles de asistencia que había que prestar. Entonces, en ese momento nosotros lo que tenemos que coger es sacar a concurso la prestación de esos servicios. Es un mandato, o sea, hay que pensar que nosotros estábamos pagando cada mes la factura y continuamos pagando hasta que no se produzca todo el procedimiento de adjudicación
Nosotros hemos venido pagando las facturas con reparos de la interventora, diciendo, oiga, este pago no está soportado por un contrato, no está bien documentado y demás. Y luego que además hay un hecho que está claro, que es que no se dio ningún paso hasta que el Consejo Consultivo de Canarias dijo que evidentemente, que efectivamente la situación era irregular y había que regularizarla. Entonces, hay una obligación para eso. Lo que tienen que explicar otras personas es por qué permitieron durante tantos años una situación de alegalidad, una situación anómala, y sobre todo, que a mí me parece importante, y es algo que deben tener muy claras las familias que tienen a sus personas en ese tipo de servicios, es que sin cuestionar en absoluto, todo lo contrario, la profesionalidad de las personas que están allí, que cualquier informe que se reciba es maravilloso de cómo atiende el personal y demás, pero lo cierto es que no había una cobertura, o no hay, hasta que se termine con el procedimiento, una cobertura legal que permita controlar el tipo de servicios que se están prestando y cómo se están prestando. Y cuando estamos hablando de personas tan vulnerables, ese marco es imprescindible y es por lo que apostamos. Bueno, ahora sí, la última ya. Es verdad que la presidenta ha demostrado ser una mujer un tanto inasequible al desaliento, ¿verdad? Pero ¿qué grado de optimismo o no se respira en la tercera o cuarta planta? No sé qué planta será del Cabildo de Lanzarote. Depende de dónde se cuente. Hay que ir a sótanos. Me he pegado largo tiempo sin poder ir. De cara al 22. Bueno, no desde la segunda planta, porque está la 0, la 1, la 2, la -1 y la -2. Desde la segunda planta básicamente estamos en el día a día, pero sí es cierto que ya desde la actividad del partido, que es el responsable de este tipo de cosas, además bajo la dirección de ella, que es la secretaria general, lo cierto es que la información que vamos recibiendo por el seguimiento demoscópico y demás es que se va produciendo, que hay una valoración muy positiva, y en este momento no tenemos ninguna duda de cómo va a ser nuestra posición a partir del 2022. Riesgos por el camino siempre hay, pero bueno, se contempla con optimismo el mayo de 2023. Pero claro, al final se trata de que mejore la calidad de vida de los administrados, que somos todos nosotros. ¿Nos va a ir un poco mejor? Nos va a ir bastante mejor. O sea, estamos en este momento viendo datos que son indiscutibles, como por ejemplo se han recuperado de niveles de empleo previos al año 2019, y todo eso todavía con el sector turístico trabajando a medio gas. O sea, es decir, podemos pensar que a partir de mayo, de junio, que es cuando los principales expertos están hablando de que se puede notar por fin ya la normalización después del proceso de vacunación. Lo cierto es que si empezamos a recuperar los niveles de actividad turística cuando ya hemos prácticamente recuperado los niveles de empleo, podemos estar hablando en ese momento de una situación bastante optimista. Y luego no podemos olvidar de que todo el esfuerzo que ha comprometido Europa, porque claro, llevamos tanto tiempo hablando de los fondos europeos que parece que ya llegaron y nos los gastamos. No. Han llegado en este momento los primeros, creo recordar, 14.000 millones de euros. O sea, todavía estamos, y eso que España es el primer país que los ha recibido de toda la Unión Europea. Cuando a veces se habla el descontrol, no se han gestionado. Oye, que es que acaban de llegar. Además, la primera entrega, e insisto, el primer país de la Unión Europea, por la calidad del trabajo y la velocidad del trabajo, el primer país en recibirlos en España. Quiero decir con eso que en la medida que se recuperan los niveles de actividad y empiezan a entrar las inyecciones que ha planteado Europa para provocar en este momento un cambio de modelo y un fortalecimiento de nuestra estructura económica para no solo para responder a esta crisis que se ha producido, sino para ser más fuerte frente a las próximas, va a empezar a notarse en los próximos meses, y confío que a partir de la primavera, a partir del verano, empecemos a notarlo muchísimo más. Pues ya lo iremos contando. Carlos Espino, jefe de gabinete de la presidencia del Cabildo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y muy buenas tardes. Enseguida se incorporan Domingo Rivero y Alberto Acosta, pero antes vamos a conocer la mesura que sigue teniendo el Gobierno de Canarias en torno a relajar medidas en torno a la situación COVID que tenemos ahora mismo. El Gobierno sigue haciendo un llamamiento a la prudencia. Los indicadores en general nos sitúan en niveles de riesgo que técnicamente se siguen calificando como altos y muy altos, y por lo tanto no hay ninguna decisión de levantamiento o de suavización de las restricciones que hemos venido acordando últimamente. Todo sigue establecido como hasta ahora.
Digo esto porque hay algunos datos que pudieran invitar a una especie de sensación de mejora, y es comprensible que así sea. Hoy tenemos 3.000 y pico contagios, teníamos 7.000 la semana pasada. La incidencia a 7 días es menos de la mitad de la incidencia a 14 días. Y con estos datos y algún otro se podría pensar que la situación tiene algunas señales que permiten pensar que estamos un poco mejor. El gobierno intenta, en fin, eso es inevitable, el que todos busquemos motivos para la esperanza, pero el gobierno mantiene el sistema de medidas y de restricciones tal como está en vigor hasta ahora. Ha solicitado, como saben, la prórroga de la autorización judicial para la exigencia del certificado COVID, para el acceso a una serie de establecimientos y actividades. Se nos ha informado que la Isla del Hierro sube al nivel 3, aunque el número de casos en valor absoluto en el Hierro siempre es pequeño, porque es pequeña la población, sin embargo el peso relativo es mayor. Y lo que sin duda, esa sí que es sin duda una buena noticia y debemos resaltarla sin reserva, porque es compatible con todo esto que yo les digo, de que los datos siguen siendo de índice alto, es compatible que digamos que lo que parece avanzar es una cierta descarga de la presión sobre los centros de atención primaria. Bueno, pues habrá que continuar, por tanto, en esa senda de la responsabilidad individual que no debemos abandonar nunca y que es el gran secreto de toda esta historia que a estas alturas deberíamos de tener ya perfectamente interiorizado, y de la mesura a la hora de relajar las medidas que todo el mundo estamos esperando, que se relajen las medidas, pero hay que estar de momento todavía con el freno de mano echado. Saludamos ya a Alberto Acosta, que se incorpora a esta mesa de trabajo. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. La destiladera de Radio Lanzarote, que ahora nos cuentas qué estropicios han hecho hoy ahí. Y Domingo Rivero, que viene de la redacción de Biosfera Media. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y muy bienvenido también. Bueno, muy bienvenido, llevas todo el día aquí, o sea que yo me pasa con... Todo el día muerto frío aquí, ¿te refieres? Sí, yo saludo a la gente que llevo horas viendo y demás. Bueno, en la destiladera, ¿algún remiendo así de última hora que vamos a ver o no? Hemos estado hablando básicamente de lo del autocovid, de lo del carnaval, lo de mover o no mover el autocovid. Vaya tela, porque vaya una les ha dado ahora con esto de Sí, yo no lo entiendo, pudiendo retrasar los carnavales indefinidamente, o sea, indefinidamente no, llevarlos a otra fecha en junio, que parece que esta va a ser definitivamente la última de las grandes olas. Ya hay medicamentos que están probando a ver si con la Omicron es tan eficiente que como lo otro. Se está viendo que es muy probable que vivamos, y ahora que lo necesitamos, me refiero al autocovid, pues no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Y un poco eso, enfrentar a la gente que quiere controlar, o sea, tener el servicio del autocovid con la gente del carnaval, ¿no? Cosa que no había pasado en Lanzarote nunca, ¿no? O sea, la gente ha luchado por la COVID, pero no se ha enfrentado, no ha habido esta división, ¿no? Entonces, no sé. En Cádiz ya lo tienen para mayo-junio también. ¿No? Y en Santa Cruz de Tenerife, imagínate tú de lo que estamos hablando. No pasa nada por llevarlo un poco más allá. Es que no... Vamos, de hecho, en el debate hoy dijimos, lo metes en los Sanjineles. Los Sanjineles es una fiesta que está en caída libre, porque es así. Tienes un día de fiesta, no hay colegio, que es clave para que la gente pueda disfrutar los carnavales, porque si no tienes que llevar el lunes al colegio al niño, el martes, el miércoles, y puedes mira, es una solución. Hacer una cosa intermedia, ¿no? Los Sanjineles siguen siendo fiestas Carnagineles de interés. se llamaría entonces. Carnagineles. Carnagineles. Siguen siendo fiestas de interés turístico nacional. 1965, 68, era la leche, aquellos, vino un señor que mandó Fraga a ver cómo eran los Sanjineles y flipó, porque dice, bueno, Ventorrillo, no sé qué, Parrandita, Lapas y no sé qué, interés turístico nacional. Y luego ya no ha vuelto nadie más a mirar a ver si seguía siendo así, porque ya no han vuelto. El señor se moriría. Y la plaquita esta estaba en el Parque Viejo, que había una casetita allí y estaba puesto allí. Fiestas de interés. Lo ponían ahí. Era la bomba los Sanjineles. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo tengo 47 años, pues fíjense, échale 40 años atrás, pero hasta incluso que tuve 15. Después sí es verdad que se sacó la fiesta de la ciudad, ha pasado lo mismo con los carnavales, y yo creo que las grandes fiestas se celebran dentro de la ciudad. Claro. Tú ves, por ejemplo, San Fermín, que me tocó alguna vez a mí disfrutarlos allí en Pamplona, y los Sanfermines se celebran dentro de la ciudad. Y el tío sale de fiesta, el que quiere salir de fiesta, o la mujer o el hombre que sale de fiesta
pero durante la mañana y coinciden y tal. Yo creo que las grandes fiestas, la Pilarica esta, los cascos, ¿no? Los cascos antiguos, tal, yo creo que hay un problema enorme con los sanjineles y con los carnavales de Lanzarote el día que se decidió sacarlo. Y de hecho, cuando se le ha vuelto a poner, casi donde más ambiente hay, en los carnavales me refiero, es precisamente en la zona del Almacén, en la zona de Arrecife, cuando lo traes adentro, ¿no? Antes se aprovechaban todos los huecos para poner los ventorrillos allí. Claro, también, es que ¿no? hubo una época de protestas vecinales. Siempre pasan. Pero claro, siempre decimos lo mismo, las protestas vecinales son en todos los cascos de las ciudades, pero si San Ginés es el santo de Arrecife, que está la iglesia de San Ginés, lo que no puedes hacer es que no haya ningún acto prácticamente en los alrededores de donde está ese santo, que él tiene que bajarse y venirse al recinto ferial, el propio San Ginés. Con lo que no hay recinto ferial tampoco, porque bueno, por eso, le hemos llamado recinto ferial a una esplanada llena de pinches. Inhóspito, absolutamente inhóspito. Quizás el peor sitio de Arrecife, porque es un sitio que tiene una climatología horrible. Y ahora estamos peleando para echar el autocovid de un lugar horroroso, que no tiene que habría que tener otra vez la discusión de por qué no tenemos un Palacio Congreso, por qué no tenemos tal. Pero ya le digo, y entonces, en eso estamos. Yo personalmente, si fuera por mí, los colocaba en San Ginés, juntaba los sanjineles y los carnavales, de hecho, Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, es en pleno Parque de Santa Catalina, donde hacen el escenario. Eso es más centro, ese es centro histórico, pero del puerto. Sí, pero en la ciudad. A nadie se le entiende llevárselo pues a donde está ahora mismo el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, en Siete Palmas, que es una zona que le hicieron ahí precisamente por el tema del aparcamiento. Y las protestas vecinales, el derecho al descanso está absolutamente reconocido, pero claro, es distinto tener una calle José Antonio II, es decir, un chunta continuo. Todos los días, etcétera, que tener dos incomodidades al año. En Pamplona, la gente que no le gustaba, los ciudadanos de Pamplona que no le gustaba, aprovechaban los Sanfermines y se marchaban de viaje en Sanfermines. Aquí conozco unos cuantos que hacen lo mismo en Pero Carnaval. estamos hablando de Pamplona, que ¿cuántos millones de personas se meten en eso? No, llegan a meter 2 millones de personas. Claro, estamos hablando de 2 millones de personas. Yo lo que he visto en San Fermín no lo he visto en ningún lado. Yo he visto personas durmiendo encima de un seto. Sí, no, tirado en parques. Y en los parques, por ejemplo, en la Ciudadela, que es espectacular, aprovecho para aquellos que no conozcan Pamplona la vean, en la Ciudadela, que es un parque precioso al lado de unas murallas históricas, una maravilla, los aspersores funcionando y la gente durmiendo mientras le cae el aspersor en el agua. O sea, pero no durmiendo en un saco de dormir, durmiendo literalmente, como estamos nosotros ahora, y los yo lo que he visto es como yo, que yo trinco el sueño y no lo suelto, o sea, de repente, igual que me mojen con agua toda la noche, es un aspersor, bueno, por la mañana, incómodo, pero cuando arranca, que suele ser sobre las ciudades, lo meten por la... Un bonito despertar. Sí, a las 6 de la mañana, pues le meten el aspersor y la gente durmiendo ahí. Entonces, tener eso dentro es una vida también para la ciudad. Vivir en el centro implica eso, pero bueno, serían 10 días al año. Estoy de acuerdo contigo que el que hay que perseguir es el que te molesta de lunes a domingo, 365 días al año. Eso no puede ser. Bueno, en fin, para cambiar de tema, me imagino que lo habrán hablado ustedes también esta semana, que he estado medio entretenido con otras cosas, aunque lo hemos cantado aquí, esa sentencia que declara que el Cabildo, lo acaba de comentar ahora Carlos Espina, ha hecho una valoración, cómo ha sentado eso en presidencia del Cabildo, que naturalmente ha sentado bien per se esa decisión judicial y ha abierto la esperanza que puedan recuperar una parte de casi 1 millón de euros que cobró el abogado Calatayud porque le dijeron, tú tienes que cuidar un árbol, para entendernos, ¿cuánto me cobras por cuidar el árbol? Y él dijo, pues te cobro tanto, muy bien, perfecto, hemos llegado a un acuerdo, cuídame el árbol, aquí tienes el dinero. Y luego el abogado empezó a decir, no, pero es que esta rama va aparte, y esta rama también aparte, y la otra va aparte, y las hojas van aparte, y entonces ha empezado a cobrar el árbol, las ramas, las hojas y no sé qué. Los tribunales ya han parado en un caso, ¿no? En 80 y tantos mil euros. Esto es las famosas costas judiciales, ¿no?, que se las embolsaba el abogado y que básicamente cuando llega a la nueva presidencia del Cabildo le dice que le tiene que firmar no sé qué historia para que le den otros 90.000 euros, 80 y pico mil euros, 80, 90.000, 83.000, creo que era. Entre 80 y 90.000 euros, para entendernos. Y que se los tiene que dar porque le pertenecen por algún motivo. Todos los abogados con los que después se habló, o por lo menos yo hablé preguntando sobre esto, dicen que las costas son del cliente y que es el cliente el que te las quiere dar si te las tiene que dar. Entonces lo que nos queda ahora por preguntarnos es que si Ignacio Calatayud
cobró, igual que estas son indebidas, los 900 y pico mil euros de forma indebida en el Cabildo no, en el Consorcio Insular del Agua, ¿quién le firmó para que este hombre pudiera hacer eso? Y solamente tiene pinta que pudiera ser el máximo responsable, que es Pedro Sanginés. Y lo más increíble de todo es que mientras su amigo cobraba casi 1 millón de euros, él negaba que estuviera cobrando nada, más que lo que parecía. No lo sabía nadie en el consorcio, no lo sabía nadie en el consejo, no lo sabía ninguno de los 7 ayuntamientos, no lo sabía ninguno de los cabildos, y bastante se preocupó Pedro Sanginés en engañar en general, en golfear con la información en general, para que pareciera que este hombre casi lo hacía gratis, ¿no? Cuando se había embolsado otros 900.000. Así que lo que nos queda por delante, aunque esta es una noticia un poco técnica, porque al final no se lo ha cobrado, no es como Felipe Fernández Camero, que sí se ha levantado lo que no está escrito, lleva implícito un montón de cosas y empieza a darle la razón al gerente del Consorcio Insular del Agua, cuando el gerente del consorcio decía en su informe que no tenía que cobrar todo este dinero. Claro. Y lo que se enfadó Pedro Sanginés diciendo que su amigo tenía que cobrar ese dinero, y las teorías legales de Pedro Sanginés, que cuando son amigos míos ese tiempo se pueden hinchar y cuando no hay que matar a la gente. Pero bueno, en este caso me da la sensación de que es una sentencia no tan importante, por el hecho, es importante porque evita el pago que no sí, le pero que corresponde. abre la puerta a empezar a reclamar los 900.000 euros. Los o 900.000 parte de esos euros 900.000. y las responsabilidades de quien permitía, porque lo que está claro es que cuando llegó Loli Corujo le dijo, quiero mis 80.000, y le dijo, no te corresponden según me dicen los servicios. Ah, pues vamos a tal, los reclamos judicialmente, no se los dan y ya está. Pero esa misma acción, porque yo no creo que este abogado se haya vuelto loco, se haya puesto un pasamontaña, una gafa de sol, una escopeta y haya llegado allí, me firman esto. Eso no lo habrá hecho seguro. No. Habrá ido alguien, suponemos, creo yo, no lo sé, que su íntimo amigo Pedro Sanginés, con el que se le veía trabajando siempre hasta altas horas de la madrugada en el charco, pues le habrá dicho, fírmeme esto, digo yo. Y Pedro Sanginés se lo firmó. Si no, ya me explicará cómo lo habrá hecho. Pues no creo que lo haya hecho por su gusto. Es una cosa tan gorda que presidente o presidenta o quien sea debería de conocerlo, evidentemente, aunque no lo firmara. Digo yo, no lo sé. Que se nos pasa la vida y no podemos presentar, nunca podremos presentar una factura de 900.000 euros tú y yo, Mingo. A ver, esto nos va a pasar esta vida evidentemente el ciudadano lo que tiene, cuando ve este tipo de cosas dirá, pero no hay ningún tipo de control, porque estamos hablando de una empresa primero que estaba en la ruina, que debía de 35 a 40 millones de euros, que tuvo que ir a un concurso de acreedores. Pues alguien que está llevando todo ese papeleo se lleva casi 1 millón de euros. Entonces, más de 1 millón. Claro, entonces, porque tienes que la sumar gente esos dice, pero vamos a ver, 900.000. si la empresa está en la ruina y llevas a alguien, ¿pero para qué? Es decir, evidentemente son cosas técnicas que al final necesitas, es como los concursales, los que que fue una tenían, barbaridad. que también se llevaron un dineral, también por algo, por una empresa que está en la ruina y se tienen que llevar un tanto por ciento de ese dinero que debe. Con lo que, claro, empiezas a mirar y son cifras mareantes. Claro, un ciudadano normal dice 1 millón de euros por algo, una empresa que debía además 40 millones de euros. De hecho, la conclusión fue que nos quitamos, entre comillas, nos quitamos a Inalsa de en medio para traer a una empresa... Que es peor. Para la que casualmente yo también estoy haciendo gestiones, ¿no? Trajimos una empresa que se supone que venía a resolvernos el agua para siempre. Y al final estamos pagando un dinero... Es que veamos esto con perspectiva. El abogado, el amigo de Pedro Sanginés fue el abogado de Mario Pérez, cuando Mario Pérez... Porque Pedro Sanginés siempre dice que la culpa es de Dimas, y Dimas hizo muchas cosas malas, pero hay otras cosas que son de su partido. El laudo fue un error de defensa, aparte de que se llegue. Bueno, pero una el cosa abogado... es cómo se llega al sitio y otra cosa es cómo luego juegas la partida, en definitiva. El abogado Ignacio Calatayud, el que ahora le acaban de decir que no a los 80 y pico mil euros, fue el abogado que llevó Mario Pérez en el laudo ese que se perdieron los 12 millones, que a la postre fue lo que mató a Inalsa. Que yo recuerdo perfectamente que se divulgaron las imágenes de la declaración, por llamarla así, de Mario Pérez defendiendo al Cabildo, que aquello fue lamentable. Que yo creo que el juez le dijo, para allá, porque es que al final te voy a hundir Vamos a tener más, que pagar el doble. te vamos a hundir mucho más. Este mismo abogado es el que hemos tenido conocimiento que se ha llevado 1 millón de euros, 900 y pico mil euros, presuntamente, según el informe, indebidamente, y se está, supongo que ya no sé en qué parará eso.
Este mismo abogado, mientras se llevaba ese millón de euros, se produce un trasvase del agua hacia Canal Gestión y cobraba una consultoría de Canal Gestión de 3.600 euros mensuales. Lloviera o hiciera calor, 3.600 euros mensuales. O sea que, y además fue uno de los asesores del concurso público, el abogado que después asesoró verbalmente a Pedro Sanginés para que Pedro Sanginés asaltara la planta de Club Lanzarote y se la regalara o le intentara regalar a la empresa que también este señor... que cuando tú ves la figura de Pedro Sanginés e Ignacio Calatayud con el agua, dice que vuelva a Dimas, porque vamos, estos mucho peores. Que se hizo el concurso del servicio integral del agua, pues este es el servicio integral de las facturas, ¿no? De las facturas, directamente. Bueno, en fin, ya se lo iremos contando, todo lo que vaya sucediendo, como siempre, basado en hechos reales. En esta casa tenemos esa sana costumbre. Oye, esta semana ha tenido lugar un hecho que tampoco se le ha dado demasiado bombo y platillo. Bueno, pues el vicepresidente del Gobierno de Canarias visita a Yaiza, ve cómo van las cosas, unos eurillos por aquí, qué te hace falta, no sé cuánto, no sé qué. Pero debemos estar atentos a algo más que una simple visita de un vicepresidente del Gobierno a un alcalde, bueno, regándolo de millones porque efectivamente pues lo merece y todo el mundo y demás. Quiero decir, es que claro, uno tiene un partido y el otro casi no tiene ya. No sé, hombre, para ese tipo de alianzas cuando llegan unas elecciones, Nueva Canaria no es la primera vez que busca todo ese tipo de partidos que les viene bien a sus resultados yo creo que electorales. Los nacionalistas en general, ¿no? Y yo creo que con Yaiza, el otro día Román Rodríguez, solo le faltó ponerle una de estos porque le ponen a los santos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le ponen a los santos? Sí, Palio, bajo palio. Ah, bajo palio. No, vale. para ponerlos encima, ¿no? Un púlpito. Una capucha. No, da igual. Oye, lo que le pongan. Jaime, tú y yo somos unos pringados para el pasapalabra, ¿eh? No, primero que ninguno de ustedes va a la primera. Ninguno vamos a la iglesia para ver dónde están los santos. Pero bueno, que lo ensalzó de tal manera que yo estaba oyéndolo y decía, pero bueno, parece que es que a un alcalde de su partido creo que no lo ha puesto tan alto. Ese es el rollo y por eso le pregunto a Alberto que sintoniza esa frecuencia en la que hablan los políticos y que yo no acabo de pillar muy bien casi nunca, para ver si tenemos que escuchar algo más. Óscar es el valor en alza ahora mismo en la política lanzaroteña. Eso es evidente. Las agresiones que han venido por parte de Coalición Canaria, las operaciones políticas que se han intentado hacer es porque Óscar les da bien, es evidente. Román Rodríguez ha sido presidente del Gobierno de Canarias, vicepresidente actual. No da puntada sin hilo ese hombre. De bobo no tiene un pelo. No. También es verdad que Clavijo vino a Yaiza, también con otro gesto, para aminorar la barbaridad que había intentado hacer Coalición Canaria. ¿Sin conocimiento de Clavijo? Por favor, Clavijo manda, vamos, conocimiento seguro, claro, pero para aminorar esa que pretendían además colocar de alcalde de Yaiza al señor, al del Partido Popular, al señor Monzón. Entonces, ha venido a tal. Yo creo que, a mí me parece que evidentemente conversaciones. No sé si dará el paso, porque la verdad que Óscar es una persona que es poco permeable. O sea, no es una persona con la que la gente no sabe realmente, o sea, no es una persona muy extrovertida, es extrovertida porque es una persona cercana, pero no es una persona que se le vaya la fuerza por la boca, para entender. Ni mucho menos. Ni muchísimo menos. Yo no sé lo que acabará siendo Óscar, desde luego. Pero un partido va a necesitar. Si Nueva Canarias pilla a Óscar, que no lo sé, si Nueva Canarias pilla a Óscar, se pone en el tablero de juego al minuto siguiente luchando, porque yo veo ahora mismo a Óscar con un peso, pues, me recuerda un poco a los Baldo de hace 12 años, ¿no? Más que, es que lo veo con lo veo hasta con buena comunicación pública en el resto de los municipios, lo veo muy bien. ¿Y qué le pasa a Osvaldo de 12 años después?
Hombre, que ya es un político maduro, ya hoy por hoy es parlamentario, ya juega otras cosas, ¿no? No me estoy metiendo con lo me refiero que la irrupción de Osvaldo en un primer momento fue brutal, ¿no? Yo creo que ahora tiene muchas más frentes abiertos, otro rollo, crítica alrededor. Ya tiene un municipio muy maduro, 12 años, ya son muchos años allí, él está de parlamentario, ya tiene otro rol también en el partido, ya es otra película. Pero este señor, con una ventaja, que era lo que quería decir, que Osvaldo tuvo el tapón de Pedro Sanginés, que fue brutal, y en Nueva Canaria no hay tapones. No hay tapón. Entonces, vamos, tiene una pinta. Pero Óscar sí que tenía un tapón, bueno, una tapona, si queremos hacer el lenguaje inclusivo. Con perdón, que es la más buena. No sé si suena eso muy inclusivo. No, bueno, pero Gladys está... Más que un tapón tiene un agujero económico, ¿eh? Sí. Tuvo. Por eso que tenía, por eso. Bueno, ha arreglado el municipio, es evidente, también era un municipio con futuro, porque tenía dinero... Y ha superado esa fase de vértigo del concejal de Hacienda, que estaba todo el día ahí metidito con las cuentas, para que le cuadraran, salvando la economía de Yaiza, que no fue nada sencillo, a dar el paso, que es lo que le va a pasar también un tanto a Isidro Pérez de San Bartolomé, lo único que este hombre ya era muchísimo más técnico, digamos, ¿no? El paso a ser ya, a venderse el mismo, digamos. El candidato es indiscutible ahora mismo. Gladys Acuña, desde su inhabilitación para cargo público, además cometió un error, que es ponerse de asesora de Osvaldo Betancor. Un error desde el punto de vista político, no me meto en lo que está haciendo en el ayuntamiento. En el momento de que tú pases de ser una lideresa a una empleada de alguien, que eso es como lo ve la gente cuando va a votar, ¿no? Ya. Puede ser muy honesto lo que haga, tal, yo no me refiero a eso. No de cualquiera, sino del partido que te ha querido echar a ti de Yaiza encima. Y no solamente eso, sino que ya tu liderazgo queda como una empleada de alguien que antes era Osvaldo y Gladys de repente decidió ser la empleada de Osvaldo, porque ser asesor de alguien, y no es un insulto a nada, somos empleados de los clientes, somos empleados de tal. Entonces yo creo que ahora mismo en Yaiza solo se divise una cabeza, que es la de Óscar. Ahora, si me preguntas si esto está hecho, no me lo creo hasta que lo vea. También te lo digo porque yo no tengo información. No, yo te preguntaba, les preguntaba si se quiere hacer. Claro, hijo estará como loco y Román pues estará como loco y Óscar estará, pues, supongo, deshojando margarita. No sé si lo veo o no lo veo, dicho sea. Ya, espero que está ahí sobre el tablero, ¿no? El día que salga la serie en Netflix de la política de Lanzarote, no va a haber palomitas en el mundo para entretener a tanta gente. No, lo que va a haber son temporadas. Temporadas, ya te digo, ¿no? 320, como Falcon Crest, aquellas antiguas, ¿no? 328 y tal. Por lo menos. Venga, pues vamos a ir recogiendo, que nos tenemos que ir de fin de semana, que yo creo que ya la cosa va a pintar un poquito mejor desde el punto de vista meteorológico. Creo que mañana ya el viento nos va a dar un poquito de tregua, va a escampar la calima, igual no se queda el tiempo para ir a la playa ya, pero entre otras cosas pues estaríamos a 22, 23 de enero, pero bueno, un poquito mejor de lo que hemos tenido estos últimos días, pues parece que sí. Ahora, si después es que no me echen a mí la culpa, que es en Lanzarote la meteorología va a su rollo, o sea, las nubes no se paran porque no hay verde ni hay montaña, dice, ¿para qué? Y siguen para allá, empujadas por los alisios. Sí, pero pinta bien, Domingo. ¿Por qué nos vamos a engañar? De viento, pero bueno. Al menos para un paseíto tranquilito, sin tener el zumbido en los oídos, ¿no? Por lo menos. Hasta el lunes. Venga, hasta luego. Gracias, Alberto. Hasta el lunes. Un placer, como siempre. Buen fin de semana. Volvemos. El lunes nos acompañará, por cierto, si no cambia la agenda, una persona de la que acabamos de hablar, el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez. Hasta el lunes. Buenas tardes.